Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta sesión de estudio de la Biblia. Nos sentimos contentos porque hoy estamos con más calorcito aquí en la iglesia. Parece que el calor espiritual se está empezando a manifestar. Bueno, la realidad es que habíamos tenido problemas con la calefacción, pero ya gracias a Dios hoy pudimos resolver el problema. Así que por eso ustedes van a notar que estamos un poquito con mejor temperatura aquí dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a tratar un tema que lo hemos mencionado, ya tenemos más o menos las bases para poder compartirlo. Se titula El Armagedón e Israel en la profecía. Yo creo que el acontecer mundial nos presenta a nosotros eventos que nos dan la oportunidad para que nosotros podamos compartir la verdad de Dios. Y antes de comenzar voy a pedirles allí que inclinen su rostro para que podamos orar. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte inmensas gracias por el privilegio que tú nos brindas de estudiar tu palabra, y ahora que nos encontramos aquí para escuchar el mensaje de Dios, queremos que el Espíritu Santo nos ministre, que tú seas propicio a nuestra necesidad y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos guíe al entendimiento, a la comprensión, y así nuestra preparación para el reino de los cielos cada día sea más efectiva y más genuina. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el mes pasado el grupo Hamas entró en Israel. Son dos naciones que están allí divididas, la Franja de Gaza y Israel, y entraron y mataron personas sin ningún motivo, sin ninguna razón, personas que nunca habían visto, que nunca habían conocido, y entraron y arremetieron con personas de Israel. Esto trajo una consecuencia. Inmediatamente la gente de Israel proclamó que estaban en guerra. Yo vi la noticia cuando el presidente de Israel inmediatamente sale y dice: esto es una guerra, estamos en guerra. Y entonces él inmediatamente da órdenes al ejército de Israel para que vayan contra Gaza. Y cuando nosotros miramos las imágenes, vemos lo terrible que es una guerra y cómo esto trae resultado para que otras naciones también formen parte o se involucren de lo que es una guerra. Ustedes notan, el conflicto ha traído como consecuencia el apoyo de Estados Unidos para Israel. Parece que Gaza, Palestina y otros países que están allí alrededor de Israel están por apoyar a Palestina. Junto con ello, el gobierno de Rusia, de China, también al parecer están allí en contra de Israel. Y vemos nosotros un mundo dividido, un mundo que está en dos bandos, y encontramos nosotros gobiernos o estilos de gobiernos diferentes en el mundo, como lo es el capitalismo o el socialismo o el comunismo, y estas dos tendencias están marcando la pauta en el mundo en la actualidad. Y cuando nosotros vemos estos escenarios y vamos a la Biblia, inmediatamente la gente pregunta, la gente se hace preguntas. ¿Será que esta guerra va a ser el inicio del Armagedón? ¿Será que esta guerra, dado que se está desarrollando en Israel, donde Israel está involucrado, es ya definitivamente el cumplimiento de la profecía? Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a estos eventos que nosotros podemos mirar en el mundo? En primer lugar, yo quiero introducirme con una profecía donde se hace alusión al
Armagedón. Y está allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 16, versículo número 12 al 16. Si ustedes tienen sus Biblias, les voy a pedir que ustedes mantengan sus Biblias abiertas en ese pasaje bíblico, porque lo vamos a necesitar para recordar algunos detalles, algunos aspectos de esa profecía bíblica. En primer lugar, antes de leer este pasaje bíblico, quiero recordar que cuando nosotros leemos los libros proféticos en la Biblia, tanto Daniel como Apocalipsis, en ellos encontramos un lenguaje figurativo. Y cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el Apocalipsis, es un libro tan especial para la Biblia, es el último libro de la Biblia. Y así como los ríos desembocan en el mar, de la misma forma todos los libros de la Biblia desembocan en el Apocalipsis. Y por eso en el Apocalipsis, cuando nosotros lo estudiamos, necesitamos comprender el panorama completo de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia siempre es su propio intérprete, un poquito aquí, un poquito allá, nos permite a nosotros tener la comprensión. No existe un pasaje único que defina una doctrina o una creencia. Todos los pasajes de la Biblia tienen coherencia, se complementan el uno con el otro. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos tomar en cuenta que es un libro que se desarrolla en el contexto de todo lo que enseña la Biblia. Por tal razón, debemos entenderlo así. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis utiliza un lenguaje figurativo para referirse a pasajes, eventos. Por ejemplo, cuando en el Apocalipsis se hace referencia al Señor Jesucristo, utiliza la figura de un cordero, el cordero que fue inmolado. Cuando nosotros miramos la figura para referirse a Satanás, utiliza la figura del dragón. También utiliza sellos, trompetas, plagas para referirse a eventos. Entonces, es un lenguaje figurativo, simbólico, que nos permite a nosotros entender un poco más a cabalidad lo que el libro de Apocalipsis dice. Por otra parte, cuando nosotros estudiamos la profecía, debemos entenderla desde la perspectiva de interpretación histórica. No podemos nosotros tomar el texto profético para decir que la profecía es para el futuro o que es en el pasado. No, la profecía se va interpretando en la medida que la historia se va desarrollando. Nosotros vemos el acontecer de la historia y la historia nos permite ver los acontecimientos, y las profecías se cumplen en la medida que la historia se va desarrollando. Y eso ustedes lo van a estudiar cuando se dan cuenta que, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis, cada una de esas iglesias son periodos específicos de la historia que se cumplieron en ese tiempo. Entonces, la interpretación profética es histórica. Teniendo esto en mente, entonces vamos a leer lo que dice la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, versículos 12 y 16. Y esta es la sexta plaga. Dice la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Dice el versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Vean ustedes que cuando nosotros encontramos la palabra Armagedón,
en la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, ese es el único lugar donde aparece esa declaración Armagedón. No hay otro sitio en el Nuevo Testamento donde aparece esa declaración Armagedón. Pero antes de que comprendamos lo que implica esta declaración de Armagedón, vamos a mirar un poco el lenguaje figurativo que utiliza la Biblia y a través de ello para comprender lo que dice la Escritura en todo su contexto. En primer lugar, se nos hace alusión en ese texto bíblico donde se habla del río Éufrates. El río Éufrates es un río que era muy caudaloso, un río que estaba allí entre Babilonia, ¿verdad? Y justamente el río Éufrates pasaba por Babilonia. Ese río tenía la particularidad que pasaba por allí, por Babilonia. Y la ciudad de Babilonia, en aquel entonces, que era un imperio, para ellos era orgullo el hecho de que las fuentes del río Éufrates pasaran por el medio de ellos. Era la oportunidad de tener agua, de tener todo lo que quizás necesitaban porque estaba de cerca el agua. Pero este río llegó un momento cuando Babilonia cayó en la historia, por eso hay que mirar la historia. Cuando Babilonia cayó, el imperio babilónico cayó, sucedió algo interesante, y es que justamente en ese mes del año 539 antes de Cristo, la ribera del río sufría una fluctuación en la marea, es decir, parece que la marea bajaba. Y como la marea bajó, el reino de los Persias, comandado por Ciro, ellos pudieron entrar a Babilonia y entonces sitiar a Babilonia. Eso significaba una gran bendición para la nación de Israel, porque ellos en ese momento estaban siendo esclavos de Babilonia, estaban allí como un pueblo prisionero por los babilonios. Pero el hecho de que haya entrado Ciro, que el río Éufrates se haya secado un poco y les permitió al ejército el ejército persa comandado por Ciro entrar a Babilonia, significa que era un evento de liberación para la nación de Israel. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones en las noticias y la gente dice que el río Éufrates se está secando, de hecho, una investigación sobre las condiciones hidráulicas del río Éufrates se dice que posiblemente para el 2040 el río se pueda secar por el calentamiento global y todas estas cosas. Y mucha gente, cuando ve estas noticias, dicen: oh, el río Éufrates se va a secar, significa que ya estamos listos, ya Cristo viene. Realmente, cuando miramos nosotros el cumplimiento profético, no está haciendo alusión al río literal, al río Éufrates literal. Está haciendo alusión a un evento que vivió el pueblo de Israel en el pasado, donde un evento de liberación, y que ahora en el Nuevo Testamento, en la profecía, nosotros vemos un evento de liberación por parte de Dios para con su pueblo. Noten ustedes que ese evento del río Éufrates, Isaías lo profetizó 100 años antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Babilonia, de que sucedieran todas estas cosas. El profeta Isaías ya lo había profetizado, ya él había dicho lo que iba a suceder. Y miren lo que dice allí en Isaías capítulo 44, el verso número 26 al 28. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Es decir, Dios le está diciendo
al pueblo de Israel a través del profeta Isaías que ellos reconstruirían la ciudad. Después del cautiverio babilónico, ellos regresarían a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Interesante, y dice el verso 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, el profeta Isaías anunció 100 años de anterioridad de que el pueblo de Israel sería liberado del cautiverio babilónico. Pero para que eso sucediera, el río, que era una de las cosas que impedía para que los ejércitos enemigos entraran a Babilonia, el río bajó la marea, se secó un poco y eso permitió que el rey de Ciro entrara. Dios utilizó estos eventos naturales para concederle liberación a su pueblo. Ahora, esa figura histórica que nosotros miramos en el libro de Isaías, ahora el profeta del Apocalipsis lo trae para mostrar el evento de que el río Éufrates se seca, para mostrar que viene un evento de liberación. Un evento de liberación. ¿Y cómo podemos nosotros darle una correcta interpretación a esto? Porque cuando usted mira el pasaje de Apocalipsis capítulo 16, del 12 al 16, nos damos cuenta que la batalla y la liberación que necesita el pueblo de Dios para el tiempo del fin no es una liberación como la de Israel. Es una liberación de los problemas espirituales que vive el mundo. Miren ustedes cómo Satanás trabaja a través de sus instrumentos para que él pueda cautivar al mundo, y utiliza una falsa trinidad, un falso sistema. Mañana vamos a hablar un poquito sobre el remanente en la profecía y vamos a ver cómo el remanente logra salir de estos engaños de Satanás. Como Dios funciona en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás también, él utiliza una Trinidad. Entonces usa el dragón para referirse, que es el mismo Satanás, la bestia, que es un falso sistema de adoración, y el falso profeta se refiere al protestantismo apóstata que nosotros miramos en la historia del mundo. Hay un protestantismo que surge, pero que ese protestantismo apostata de la fe, no continúa la fe. Y esos tres elementos utiliza Satanás para mantener a su pueblo cautivo en el tiempo del fin. Por eso dice allí Apocalipsis capítulo número 16, versículo 14, que estos son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo estoy seguro de que la Biblia sí está hablando acerca de una batalla, pero la batalla del Armagedón no se refiere a una batalla como nosotros pensamos, o como muchas creencias evangélicas pentecostales hablan del Armagedón como una guerra, la tercera guerra mundial. No, la batalla realmente es espiritual. El gran problema de la sociedad en el mundo es un problema espiritual, de engaño, de mentira. Por eso dice Apocalipsis, son espíritus de demonios. Ahora, se entiende un poco esto, ¿verdad? Ya estamos entrando de que el lenguaje figurativo que se utiliza en la sexta plaga, donde hace alusión al Armagedón, se utiliza el río Éufrates, es un símbolo de liberación que al momento de secarse, así como sucedió en el Israel literal, ahora para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, nosotros encontramos que es un evento de liberación. Por eso vean lo que dice allí mismo la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo número 15. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Aquel que tiene la Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, vean lo que dice Jesús allí mismo en esa profecía. Y él dice lo siguiente: he aquí, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. ¿Qué significa que Jesucristo viene como ladrón?
significa que viene en un momento inesperado. No sabemos el momento, va a ser sorpresivo. Pero el Señor Jesucristo anuncia a su pueblo que se prepare para la liberación espiritual, para que pueda ser libre en el nombre de Jesús. Y dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande como desnudo y vean su vergüenza. Entonces, en ese contexto, ahora, dado de que el Señor Jesucristo hace alusión a la preparación de su pueblo, Él anuncia, utilizando un lenguaje figurativo de un evento bíblico del Antiguo Testamento, para decir lo siguiente. Entonces nos encontramos ahora con la palabra Armagedón. Armagedón es un término hebreo helenizado que significa monte Megido. Monte Megido. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 16? ¿Qué dice allí? Yo dejé mi Biblia aquí. A ver. Vamos a leer ese texto bíblico de Apocalipsis 16. Ajá, sí, 16. Alguien que lo lea. Ajá. Ok, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Esta declaración Armagedón en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a un lugar específico donde existieron muchas batallas del pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros vemos allí, ¿recuerdan ustedes aquella batalla que tuvo Débora, donde fue apoyado por Barak y ellos lograron encontrar la victoria? Fue allí, en ese lugar llamado Megido, que en la transliteración del hebreo se utiliza para Armagedón. Dice Jueces capítulo 5 versículo 19: vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de ¿qué? De Megido, mas no llevaron ganancia alguna. Es decir, ellos salieron victoriosos. Este lugar del monte Megido es un lugar en la historia, cuando nosotros miramos el mapa, que se encuentra muy cerca al lugar también donde Elías tuvo una batalla espiritual con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento? Por eso es que el Apocalipsis hay que entenderlo en el contexto de la Biblia. Allí en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, vemos nosotros al profeta Elías desafiando a los profetas de Baal, y donde él, dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, permitió que descendiera fuego del cielo. Dios envió fuego del cielo y demostró a los profetas de Baal que había un verdadero Dios y que ellos estaban equivocados. Entonces se logró ganar una batalla espiritual allí. Por eso es que se utiliza el monte Megido y el monte Carmelo muy de cerca, porque están allí muy paralelamente, porque ellos están cerca. Entonces envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces vean ustedes que allí encontramos nosotros una liberación. Cuando la Biblia hace alusión entonces de la batalla del Armagedón, se está refiriendo a una batalla que el pueblo de Dios va a librar del punto de vista de la fe, del punto de vista donde Dios saldrá victorioso con su pueblo. Nosotros vemos en el mundo, en el acontecer, que sí existen guerras. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 24, 6 al 8: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores. Si bien es cierto, Jesús sí habló, sí mencionó que habrían guerras en el mundo. De hecho, las guerras cada vez se van intensificando de forma especial y particular, con nuevas tecnologías, nuevos tipos de armamento. Pero es peligroso decir que Megiddo allí será el lugar de la batalla final. De hecho, ese lugar, la ciudad de Megiddo, haciendo un poquito de estudio sobre la arqueología, yo he estado mirando unos datos arqueológicos, una Biblia que me regalaron por el Día del Pastor, la iglesia de Waukesha. Allí la Biblia arqueológica, bien interesantes los datos. La ciudad de Megiddo tiene metros cuadrados de 1.3, no recuerdo exactamente, de metros cuadrados de millas que permite la persona estar allí, la gente estar allí. Un ejército, todo el mundo reunido en ese lugar para hacer una batalla, por supuesto que no cabrían allí. Y hay gente que piensa que allí en Armagedón, en Megiddo, van a haber una guerra donde los caballos y la sangre de la gente va a rodar, pero realmente en el tiempo del fin la gente va a batallar con caballos. No tiene ningún sentido. Las guerras que nosotros vemos en la actualidad se hacen con nuevas tecnologías, con nuevos instrumentos de destrucción, y esto Jesucristo lo anunció diciendo que debemos prepararnos para el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de acuerdo a lo que dice la profecía de Apocalipsis 16, donde habla del río Éufrates como un evento de liberación, se seca para que el pueblo pueda ser liberado, para que el Señor Jesucristo haga su labor con su pueblo. Cuando habla de la batalla de Armagedón, es una batalla espiritual, donde finalmente Cristo será victorioso. Cuando Cristo venga por segunda vez a recuperar a su pueblo, y cuando Satanás trate de entorpecer el plan de Dios, allí definitivamente, como dice Apocalipsis capítulo 21, descenderá fuego del cielo. Allí será la batalla de Armagedón y el mal será exterminado para siempre. Ahora, ¿qué papel juega Israel en esto? Porque hay gente que dice, bueno, que como todo está sucediendo en Israel, significa que ya las profecías se están cumpliendo. Pero realmente cuando nosotros miramos el pueblo de Israel o la nación de Israel y estudiamos el propósito de Dios de ellos dentro del cumplimiento de la profecía, mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Allí están las declaraciones del Señor nuestro Dios para con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dijo: aquí están los mandamientos, haz el plan de Dios, cumple sus mandamientos y serás bendecido. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y verás bendición en la nación. Pero cuando nosotros miramos el plan de Dios exactamente para Israel, vean lo que dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, comparándolo con lo que el Señor le dijo a la iglesia. Dice Éxodo 19, 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué diferencia hay entre lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y lo que Dios le dijo a su iglesia en el Nuevo Testamento? No hay ninguna diferencia.
Dios sigue cumpliendo el plan con su pueblo, porque Dios no tiene un pueblo en particular definido por su condición geográfica, por su etnia o por su sangre, sino que Dios llama a su pueblo a través de la fe. Dice Hechos capítulo número 10, versículo número 34, en el contexto de la visión de Cornelio, donde el Señor le muestra al apóstol Pedro que debe predicarle también a los gentiles. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción ¿de qué? De personas. Dios no define a su pueblo sencillamente porque nació en Israel, sencillamente porque es del linaje de Israel. De hecho, cuando nosotros vemos cuál fue la función que Dios tuvo con el pueblo de Israel, miramos por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo número 1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Si bien es cierto, Dios sí llamó al pueblo de Israel, lo llamó para cumplir un propósito, para que ellos fuesen depositarios de la palabra de Dios y pudieran tener los oráculos de Dios, la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es un libro judío. Todos los que escribieron la Biblia son judíos, en su gran mayoría, y ellos fueron receptores del mensaje de Dios, los israelitas. Pero cuando el Señor establece un nuevo pacto con su iglesia, ¿se acuerdan ustedes que ayer nosotros hablábamos de que el Señor establece un pacto con su iglesia? Ahora miren lo que dice, por ejemplo, vamos a leer ahora el libro de Romanos. Vengan conmigo a Romanos, el capítulo número 11 ahora. Romanos 11. Vamos a leer el capítulo número 1, Romanos 11. Dice: por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Para referirse a Israel. Y entonces él dice lo siguiente: de ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora vamos a leer el verso número 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Vamos a leer el versículo número 16. Y al leer el versículo 16, miren la pantalla y tengan en mente: la raíz representa a Cristo, las ramas representan al pueblo judío y el olivo silvestre representan a los gentiles. Dice lo siguiente, versículo 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles son las ramas? ¿Quién representa las ramas? ¿El pueblo qué? Judío. Cuando rechazaron a Jesús, cuando rechazaron la verdad, fueron desgajadas. Entonces dice, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Entienden esto? ¿Quién representa la raíz? Jesús. ¿Quiénes son las ramas desgajadas? El pueblo judío. ¿Y quiénes son las que fueron injertadas? Aquellos que no eran judíos, los gentiles. Entonces, reitero el pensamiento de que es bien peligroso pensar de que Dios tiene el plan exclusivamente, única y exclusivamente con el pueblo judío. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y Él conversó con los judíos, allí en el capítulo número 8 de San Juan, el versículo número 39, dice lo siguiente: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y entonces Jesús les dijo lo siguiente: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice el verso número 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se define realmente una persona que es descendiente de Abraham? No se define por linaje de sangre, se define por la obediencia a Dios. Eso lo dijo Jesucristo. En otra parte, el apóstol Pablo, hablando sobre eso mismo, en el libro de Gálatas, el capítulo número 3, versículo 25 al 29, dijo: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, escucha lo que dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Y mira lo que dice la Biblia: ya no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿cómo se define el pueblo de Dios? Se define a través de la creencia, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otra parte, el Señor Jesucristo confirmó de que aunque Él escogió a su pueblo, aunque Él escogió a la nación de Israel, Dios no hace acepción de personas y Dios establece un pueblo para cumplir su propósito. Jesucristo en San Juan capítulo 10 versículo 16, él dice lo siguiente, le dijo a los judíos: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. ¿Y qué dice? Y habrá ¿qué? Un pastor y un ¿qué? Y un rebaño. Un solo pueblo definido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es peligroso decir que cuando hablamos del cumplimiento de las profecías y de los eventos que suceden en Israel, en el Antiguo Oriente, es muy peligroso pensar de que Dios tiene su pueblo definido allí. No, Dios tiene su pueblo en todo el mundo. Dios tiene a su gente en todo el mundo y finalmente los reunirá para Él salvarlos, para Él redimirlos y llevarlo a formar parte del reino de los cielos. Ahora, alguien una vez me decía que así como Dios hizo un pacto eterno con Israel, entonces Dios tiene que seguir con la nación de Israel hasta el final. Y aunque sí es verdad, Dios tiene un pueblo y tiene que continuar su pacto perpetuo. Él no ha desechado al pueblo de Israel. Pero, ¿qué sucede con el pueblo del tiempo del fin? ¿Qué sucede con la iglesia que surge para el tiempo del fin? Mañana, cuando hablemos del remanente, del surgimiento del remanente, nos vamos a dar cuenta de que el surgimiento del remanente es algo que Dios
ha establecido en la profecía previo a su segunda venida. Antes que Él venga por segunda vez, Él necesita levantar, reavivar a su pueblo para cumplir su propósito y finalmente podamos ver al Señor venir en gloria. Amén. Entonces, ¿cuál es la función de ese pueblo? Hay una profecía en Isaías capítulo número 40 y vamos a leerla con detenimiento. Miren lo que dice esta profecía. Es Dios hablándole a la nación, al pueblo que Él escogió de un principio, aquel con el que hizo pacto eterno. Dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y el versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En esta declaración vemos que Dios está llamando a los israelitas, pero los está llamando ¿a qué? A que acepten a Jesucristo, a que acepten el perdón que el Señor Jesucristo ofrece, a que se arrepientan. Y Dios ha de utilizar a un pueblo para que llame a su pueblo al arrepentimiento. Y es el remanente del tiempo del fin. Miren lo que dice la profecía de Isaías 40. Dice el versículo 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A qué se recuerdan ustedes cuando leen esta declaración? Voz que clama en el desierto. Nos recuerda a Juan el Bautista, ¿verdad? Aquel precursor de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó para anunciar la venida de Jesús. Pero realmente la declaración, cuando Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, Él se estaba refiriendo a una aplicación de lo que estaba diciendo Isaías, lo aplicó para su experiencia personal. Pero esta profecía de Isaías 40 es una profecía para el tiempo del fin, donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, y ese llamado lo hace a través de una voz que clama en el desierto. Y esa voz es el mensaje de los 3 ángeles que nosotros vemos en Apocalipsis 14. Por eso es que dice Apocalipsis 14: oí una voz del cielo que decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El pueblo que surge al tiempo final surge como una voz que clama en el desierto y dice: preparad el camino. Versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Por eso yo digo que esta profecía es para el tiempo del fin. No está hablando de Juan el Bautista, porque está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Antes que Cristo venga por segunda vez, Dios va a levantar un pueblo con una voz que clama en el desierto para anunciarle a todo el mundo, no solamente a Israel, sino a todo el mundo, que Cristo viene por segunda vez. Y ese pueblo es el pueblo adventista del séptimo día. Amén. Es lo que yo entiendo en la profecía. Por lo tanto, apreciados amigos y hermanos, Dios te está llamando a que formes parte de este pueblo del tiempo del fin. Y de grandes son los privilegios que Dios ha dejado para este pueblo en el tiempo final. Por eso es que dice la profecía: bienaventurados, dice Jesucristo, el que vela, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, utilizando un lenguaje figurativo de portar la justicia de Cristo, las ropas de Cristo, y podamos nosotros prepararnos para la gran fiesta de las bodas del Cordero e ir con el atuendo adecuado, ir con las ropas de gala, que es la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo se define el pueblo de Dios? Se define
cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Cuando tú reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Quieres tú prepararte para esa experiencia día a día? Todos los días debemos prepararnos de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Aceptar sus mandatos, aceptar sus principios, aceptar su estilo de vida. Ser cristianos es ser un seguidor de Cristo. Y recuerda que por la fe, a través de la fe, ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, sino todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. El gran problema del conflicto en el Medio Oriente entre los palestinos y los judíos se pudiera aclarar o se pudiera acabar definitivamente si aceptaran a Jesucristo y reconocieran que todos somos hijos de Dios y que todos podemos participar de las bendiciones de Dios, porque Dios murió en el mundo por todos. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que de esta manera, hermanos, yo quiero llamarlos una vez más a consagrar nuestras vidas al Señor. Que Dios les bendiga.